El cine cordobés ha crecido en los últimos años de una manera increíble, con producciones cada vez más complejas, con guionistas que son un lujo y con también algunas búsquedas que son rupturistas en cuanto a las temáticas, los modos de producir, los modos de filmar, la incorporación de las tecnologías, de las nuevas tecnologías aplicadas a lo que es la producción cinematográfica. Metro 20 es una ficción producida en Córdoba que da cuenta de todo esto que mencionaba recién. Las invito a que veamos con detenimiento la primera parte de una entrevista que hicimos con guionista y directora de una película maravillosa, Metro 20. En realidad es una serie maravillosa que se llama Metro 20 y que los va a impactar tal cual como lo hizo conmigo. Para mí, empezar a usar una silla de ruedas fue como descubrir un mundo nuevo. Fue como un cambio de perspectiva en realidad. Yo pasé de ver el mundo del 1,70 m a la altura promedio de un nene de 8 años. En 2016 di una charla TED en el pabellón argentino y ahí estaba en el público Ezequiel Lenardón, que es el productor ejecutivo y creativo de este proyecto ahora. Él dice que cuando me escuchó hablar, cuando hablé mi charla, él en un momento escuchó que yo dije que en la mayoría de los espejos solo me veo a la frente, porque están puestos para las personas que están paradas, y que él lo vio con ojos de cine y que quería hacer algo conmigo. Y ahí nos juntamos a hablar, tomamos un café y empezamos a pensar una idea. Él quería hacer algo en realidad virtual y quería como que la gente sintiera lo que era transitar la ciudad de Córdoba en una silla de ruedas. Y como él estaba investigando en la realidad virtual, quería hacerlo de esa forma. Y empezamos a pensar ideas hasta que se sumó Belu al proyecto y ahí empezamos como a pensar más un formato de una ficción, una historia, un personaje. Empezamos a pensar qué le podría pasar a este personaje. Y así creamos a Juana, que es un personaje, un adolescente que está en silla de ruedas y que la historia en sí es de un adolescente que viene de Buenos Aires a Córdoba, se cambia de colegio, entra a una escuela pública y empieza a vivir toda una revuelta política, de amigos, de amigas, de orgullo, de sexualidad y todo atravesado de alguna forma siempre desde otra perspectiva, que es la disidencia, que es la discapacidad, pero al mismo tiempo no deja de ser un adolescente que atraviesa cualquier problema de cualquier adolescente, digamos. Ellos ya estaban con esta idea de hacer algo en realidad virtual sobre discapacidad y sexualidad. Y la primera idea era una cita ciega de una chica en silla de ruedas. Era como el primer lineamiento. Y bueno, a mí cuando me contó, Ezequiel lo conocía de un posgrado que hicimos juntos sobre documentales contemporáneos. Y ahí trabajamos juntos y cuando me contó la idea, a mí como que me voló la cabeza esto de pensar discapacidad, sexualidad, pensar como que quizás la discapacidad era algo que yo nunca me había como preguntado demasiado porque no había tenido contacto con eso, entonces ya me interesaba como hacerme preguntas a mí misma sobre qué pensaba sobre eso, como interiorizarme más en el tema. Después le conocí a Ro y también el ir compartiendo juntas todo el proceso de crear y de yo preguntarle cosas de su vida y ella contarme y qué sé yo, fue como que de alguna manera yo fui entendiendo y también ella fue descubriendo cosas que en el interactuar con otros van surgiendo y fuimos creando un universo nuevo que no existía ni en ninguno de nosotros tres y como que entre los tres nació, digamos, con parte de todos, también con preguntas propias de cada uno de nosotros, como a mí me interesaba también pensar la sexualidad de la mujer en las pantallas, cuánto de eso está contado, cuánto no, de qué manera mostramos los cuerpos, qué cuerpos mostramos, y este era como un puntapié que a mí me hacía repensarme a mí misma también. Entonces creo que eso fue interesante de poder confluir, digamos, de alguna manera, tres visiones distintas de vida en un proyecto común.
primera idea era esto de una serie en realidad virtual, lo cual era súper complejo de concretar a nivel presupuesto, porque no había, y casi que no hay, te diré todavía, fondos para eso. O sea, fondos para serie en realidad virtual no hay. Entonces, bueno, intentamos conseguirlos, nos presentamos a convocatorias que eran de serie web, aunque teníamos la propuesta de serie virtual y medio que no. Y como que costó esta primera parte de conseguir fondos. Y entonces lo que surgió fue un espacio dentro de la Bienal de Venecia que es como un college, como una clínica de cortos en realidad virtual que, bueno, seleccionan primero 9 proyectos, te hacen como unos lineamientos, unas asesorías y después hacen como un nuevo filtro de 3 y esos 3 los financian. Y ahí entonces conseguimos traspasar todo ese proceso, conseguir esa primera financiación para un corto. Entonces dijimos, bueno, hagamos un corto, que era este de las citas ciegas, que era la primera cosa que tenía como forma también de narrativa. Entonces dijimos, bueno, hagamos eso. Y como también que eso nos abre puertas a lo que tenga que pasar después, como dejar un poco de lado la idea de la serie por un tiempo. Hicimos el corto y la verdad que el corto explotó, o sea, nos fue súper bien. Estuvimos en muchos festivales, como en 16 festivales en todo el mundo, importantes como Sundance, como la Bienal de Venecia, como South by Southwest, como realmente había algo de lo que pudimos construir que gustó, que llamó la atención, que hizo pensar, que cambió perspectiva. O sea, la gente sacaba el casco, porque la realidad virtual es como un casco donde puedes ver 360 para todos lados. Entonces la gente sacaba el casco y decía, wow, o sea, nunca había pensado esto, nunca había pensado si una persona en silla de ruedas podía ir a una cita, o qué pensaba él, el chico con el que se encontraba, o qué pensaría yo, o como nada, preguntas. Y eso nos dio la fuerza y también los contactos y los espacios para conseguir la financiación para hacer la serie, que era lo que en un principio queríamos, pero también nos dio un montón de aprendizajes para que la serie sea mucho más sólida que si lo hubiéramos hecho originariamente. Si no hubiéramos pasado ese proceso de entender más la realidad virtual, de entender que no convenía hacerla toda en realidad virtual, convenía hacer los 2 formatos para llegar a más gente, de entender qué cosas salían bien y qué cosas no en la realidad virtual, como todo un montón de aprendizajes que creemos que para la serie fueron potencia y que por suerte se dio así y no todo el principio, porque hubiera sido mucho más choto, creo. Para ese primer momento de decir, bueno, encaramos un proyecto en realidad virtual, tuvimos que buscar en Buenos Aires ayuda, porque acá no encontramos nadie que lo haga. Y bueno, Ezequiel estuvo ahí en contacto en primera instancia con Damián Turquie, que es como uno de los pioneros de realidad virtual de Argentina, que tiene una empresa que se llama Realidad 360 Argentina y se suma como coproductor. Y bueno, él fue el que también nos guió un poco en todo lo que es la tecnología. Él tenía mucha experiencia en esto, como ya 6 años cuando arrancamos, o sea, ya hace como 8 o 9, y sabe mucho de qué es el equipo que conviene usar, cómo, como que tiene mucha cancha en eso. Él lo había usado más para publicidad, sobre todo, y entonces para él también fue mucho desafío meterse en una ficción, y él estuvo con nosotros desde el principio también. Y así toda la gente que se fue sumando al equipo, creemos que fue un equipo increíble, como que la verdad que terminamos el proceso del rodaje y decíamos como qué increíble cada una de las personas, porque fueron como 40, cada uno en su rol, más puntual o más general, pero como todos súper comprometidos con el proyecto, con lo que se quiere contar, con... Es loco cuando vos tenés una idea o trabajás de una forma muy íntima en una idea durante 3 años, que de la nada salís a buscar un equipo para que se concrete esa idea y personas que no conocías agarran eso y lo hacen tan propio como si fuera suyo y le ponen toda su perspectiva y toda su experiencia también en eso. Y es re hermoso porque, por ejemplo, yo hablaba con una de las iluminadoras, una de las técnicas, que decía, yo veo las escenas en luces, porque yo tengo que ir a acomodar la luz y voy viendo de qué se trata la historia según las escenas y voy uniendo escenas y nada, me pareció tan hermoso porque
porque digo, wow, eso solo existía en nuestra mente, en nuestras casas, en nuestras mini reuniones, en nuestras horas de sentarnos a escribir, en nuestras discusiones. Y ahora que eso se materialice en manos de tanta gente, es como muy hermoso también de poder transitar ese periodo, ese proceso. Terminamos el rodaje hace 2 semanas, más o menos, y bueno, arrancó ya lo que es el montaje de los 2 formatos por separado. Tenemos un equipo editando la realidad virtual y otro equipo editando el flat. Nosotros lo llamamos flat, pero porque bueno, es como plano, no sé, tradicional, no hay mucho término común, qué sé yo, ¿no? Toda la gente conoce. Eso, y entonces después de eso viene un proceso de animación que la idea que, bueno, eso es algo que también propuso en su momento Ezequiel, esto de tener un mundo imaginario, animado, que represente un poco el mundo interior del personaje. Y bueno, después fuimos desarrollando esa idea de cómo integrarlo. En un principio era como, bueno, algo que aparecía al principio y después ya te metías en el video. Y después nos parece más interesante por ahí integrarlo. Entonces estás en el video y de repente aparecen las animaciones, como invaden. Entonces, bueno, todavía queda todo este proceso de creación, que también es bastante largo, son como 3 meses, más o menos. Y después todo lo que es efectos especiales, que implica, sobre todo en la realidad virtual, borrar las luces, el slider, todo lo que se ve, porque claro, como se ve todo, hay que borrar todo eso, que también es un trabajo bastante arduo que hace una empresa que se llama Maldito Mouse, que también es coproductor y también está en Buenos Aires. Lo que nos pasa con la realidad virtual es que nos parece un medio súper interesante en cuanto a experiencia y en cuanto a que realmente te sentís ahí adentro y podés transitarlo y vivirlo y estar inmerso y realmente se siente en el cuerpo, y es súper interesante vivirlo así, pero es súper acotado a quien llega. Está bien, está en festivales, por ejemplo, el corto pudo estar en el CCK durante 3 meses, está en museos, está en espacios así, y en la gente que se compra un casco y decide bajarlo. Pero en cuanto a la comparación de lo que puede llegar a algo que esté en alguna plataforma, que veremos cuál, pero en alguna plataforma de streaming, que todo el mundo lo tiene hoy en la compu, es abismal y nos parece súper interesante que llegue a más gente. O sea, como que estamos hablando de accesibilidad y queremos que esté accesible también. Nos parece re interesante que la gente se pueda replantear este tema, que pueda pensarlo, que pueda reflexionar sobre esto, sobre los cuerpos.